SAP Lumira es una aplicación de Data Preparation, exploración y análisis visual que forman parte de las soluciones de inteligencia de negocios de SAP. En esta sesión vamos a ver cómo es que la plataforma lleva a cabo los procesos de preparación de datos. Para esto vamos a crear en el menú Home un nuevo documento. Los documentos en Lumira son repositorios que contienen una serie de componentes que llevan a cabo o desarrollan el proceso de análisis visual y creación de historia de datos de mi organización. En un nuevo documento tenemos una o más áreas de datos o datasets, tenemos componentes de visualización y tenemos historias. El primer paso es construir los datasets o áreas de datos que pueden tomar información de distintos sistemas fuentes, como hojas de Excel, archivos texto, sistema HANA, universos Business Object, consultas de SQL o sistemas Hadoop. Trabajaremos con hojas de Excel. Tenemos que especificarle al sistema de dónde vamos a extraer la información, de qué libros de Excel vamos a extraer la información para crear nuestro dataset. Si tuviera este libro más de una hoja, estas aparecerían acá y opcionalmente podríamos indicarle al sistema de que se carguen todas en este dataset creado. Podemos agregar más de un archivo a nuestro dataset, por ejemplo agregando ahora las estadísticas por vendedor para el territorio que no es Estados Unidos. De esta manera el sistema muestra en la parte central una pantalla de previsualización de la carga con los campos que van a ser cargados y los valores. Podemos crear ya el área de datos o datasets. El sistema muestra la interfase para la preparación de los datos, que incluyen procesos de ordenamiento, filtros, transformaciones diversas que se aplican sobre los campos de mi área de datos o dataset. En la interfase de preparación tenemos distintas secciones. Sobre la izquierda está el área de campos de dimensiones y medidas. El sistema reconoce, en base a los formatos de los campos, en este caso de la hoja de Excel, reconoce cada campo y los asigna indistintamente al área de medidas o al área de dimensiones. En el caso que quisiéramos modificar algún tipo de ordenamiento o clasificación de mis campos, por ejemplo el campo Sales Last Year o las ventas del último año, en el menú contextual que se abre al hacer clic en el icono que está a la derecha del campo, podríamos seleccionar dicho campo para crearlo como medida o como valor. Entonces inmediatamente ese campo pasa al área de medidas. Adicionalmente a esta área de campos de dimensiones y medidas, en la parte central tenemos el panel de datos, donde están elencados los campos de mi dataset distribuidos a nivel de columnas. En la parte superior tenemos una ventana que muestra los datasets que forman parte de mi documento. Mi documento puede contener más de un dataset. Por ejemplo, yo puedo crear o cargar otro dataset basado en otro libro de Excel. ¿Cómo lo hago en este momento? El sistema muestra ahora la configuración de este nuevo dataset en función del libro leído recientemente. En la ventana de datasets o áreas de datos podemos ver ahora
los distintos datasets que forman parte de mi documento. Similarmente, otra área dentro de esta zona es el área de filtros o configuración de filtros, que está inmediatamente debajo de la ventana de datasets. Esta muestra las configuraciones de los distintos filtros que se aplican a los campos de mi dataset. Por ejemplo, si necesito discriminar los registros cuyo valor del campo Country Region Name solo correspondan a United States, aperturo el menú contextual y selecciono la función de filtros. Selecciono luego el valor del país que quiero filtrar y el sistema discrimina los registros correspondientes, mostrando en el área de configuración de filtros el filtro correspondiente apenas configurado. En la parte superior derecha podemos ver el área de botones para la administración del panel de datos. Tenemos diversos botones, entre los que están las rejillas o grid, que permite mostrar los campos del dataset a nivel de columnas. Tenemos el botón de Facets, que muestra los valores únicos para cada campo del dataset, colocando a la derecha de estos valores únicos la cantidad de ocurrencias para cada uno de estos valores encontrados. Esto da una visión al analista de cuáles son los valores indistintos que contiene cada campo y cuántas veces se están repitiendo dentro del área de datos. Igualmente tenemos el botón para activar o desactivar la visualización de los campos del dataset. Como podemos verlo, tenemos también el botón para poder crear campos calculados basados en dimensiones o basados en medidas, campos de medidas. Por ejemplo, al seleccionar la creación de un campo calculado basado en dimensiones como el vendedor, podemos aplicar las distintas funciones de la librería de funciones que me proporciona Lumira, que están categorizadas en distintos grupos, como por ejemplo en la categoría Character podemos utilizar la función de concatenación para unir el campo First Name con el campo Last Name. El sistema construye el nuevo campo y todos sus valores y los incluye dentro del panel de datos. Puedo construir también nuevos campos calculados basados en mis campos de medidas, como por ejemplo el avance de ventas, que lo calculo en base al cociente entre las ventas desarrolladas en el año y la relación con la cuota de ventas asignadas. De esta manera, el nuevo campo calculado se crea y se coloca en el área de campo de medida, en la parte izquierda. En la parte, continuando con los botones de la barra de administración de datos de panel, tenemos el botón para poder fusionar
áreas de datos o datasets, o para poder agregar nuevos datasets al dataset abierto, para reprocesar el contenido de los datos de mi dataset, para hacer o deshacer las últimas acciones aplicadas sobre mis datos. En la parte inferior tenemos la barra de estados que muestra el dataset que está siendo trabajado, en estadísticas del dataset abierto, como por ejemplo cuántas filas y columnas tiene, así como la fecha y la hora de la última actualización de datos de mi dataset abierto. En la parte derecha, dependiendo de el campo que hayamos seleccionado dentro de nuestro panel de datos, sea este un campo de dimensión o un campo numérico o un campo de medida, se aperturan en la columna derecha del panel de preparación una serie de funciones que me permiten transformar o manipular los datos o los campos de mi dataset. De esta manera yo puedo, situándome en un campo de dimensiones, puedo duplicar el campo donde estoy situado, así. Puedo renombrar el campo, darle otro nombre. Puedo segmentar el campo en función de algún carácter que yo determino, como espacios en blanco, comas, punto y coma, dos puntos o cualquier otro carácter. Puedo eliminar el campo de mi dataset. Puedo convertir a mayúsculas los valores del campo que he seleccionado. También puedo reemplazar el contenido de los valores del campo. Por ejemplo, para el campo que contiene el nombre de la hoja de proveniencia de los datos. Recuerden que nosotros hemos cargado este dataset con dos libros, uno que es estadísticas de vendedor por vendedor USA y el otro estadísticas por vendedor non USA. Yo puedo reemplazar el valor de estos campos de modo de sustituir estos valores por nuevos, así. Igualmente así. Otras funciones que se pueden usar para transformar mis campos son las funciones de relleno, para colocar un sufijo o un prefijo en los valores de mis campos, para convertir mis valores carácter a valores numéricos. Vamos a mostrarlo nuevamente. Para convertir campos a valores enteros,
para convertir campos al formato de fecha y hora, para recortar el contenido de los campos. La opción de agrupamiento a través de selección permite unir registros que tienen un determinado rango de valores o tienen determinados valores en grupos definidos por el usuario. Por ejemplo, para las ventas, para el campo ventas anuales, podemos aplicar la función de agrupamiento por selección, primero ordenando de menor a mayor todos los valores de las ventas anuales, seleccionando todos aquellos que están por debajo del $1.000.000 y llevándola al área de registros o de valores de grupo. Para todos estos valores creo un nuevo grupo y le asigno un nombre como ventas menores a 1.000.000. Indico al sistema que los otros registros deben mantener su grupo original. Le doy OK, confirmo, y el sistema crea una nueva columna al lado de la columna que acabo de procesar. Aquí se le asigna el nombre de el grupo que he nominado para todos aquellos registros que tienen ventas por debajo de los $2.000.000. Similarmente, otra función que se puede aplicar sobre los campos de mi dataset es el agrupamiento por rango. En este caso se hace a través de los rangos de los valores del campo. Por último, nosotros podemos activar en cada campo una serie de funciones de transformación o administración de campos a través del icono que está en la derecha del nombre de cada campo. Así podemos, por ejemplo, efectuar procesos de ordenamiento de los registros de una manera ascendente o descendente. Podemos filtrar, como hemos visto ya hace un momento, para filtrar todos los registros que corresponden, por ejemplo, a Estados Unidos, que corresponden en este campo al valor de Estados Unidos. Podemos convertir el campo a número, convertirlo a entero, convertirlo a formato fecha y hora. Para el caso de campos con valores geográficos, establecer jerarquías, convertir campos de dimensiones a campos de medidas, crear jerarquías personalizadas con los campos, renombrar, como se ha visto, renombrar el valor del el nombre del campo. Se puede fusionar columnas, fusionar áreas de datos en base a columnas, se pueden ocultar las columnas, se pueden ajustar al ancho de los datos, crear dimensiones o campos de dimensión calculada y se pueden duplicar los campos de mi área de datos. Con todas estas funciones nosotros podemos realizar un sinnúmero de procesos de manipulación y transformación de mis datos para prepararlos para el paso posterior
dentro de Lumira, que es el proceso de análisis visual, que está basado en componentes gráficos que van a explotar los datos que han sido preparados en esta fase de preparación y que están contenidos en mis datasets o áreas de datos.